Pues nada, bienvenidos todos a Tercios Viejos, a la primera sesión de 2,5 en historia. Sí. Somos 2 y vamos a ser 3, y el medio es Javi Santa Marta, que le tenemos en cuerpo en el Escorial, pero en espíritu entre nosotros. Desgraciadamente, como os comentábamos al inicio, íbamos a hacer una charla sobre Primera República, pero Javier Santa Marta no ha podido acudir por problemas del directo, con lo cual hemos cambiado a la Primera República, pero romana. Sí, intentaremos hacer alguna reflexión sobre también nuestra Primera y Segunda República. ¿Quién sabe? Y la tercera. Qué divertido va a ser todo esto después de que peleemos a base de piedras y palos. En fin, érase una vez que se era una república que comenzó después de que los romanos, muy cansaditos de sus 7 míticos reyes etruscos, echaran al último de ellos, Tarquinio el Soberbio. Corrígeme, 509, ¿verdad? 509 a.C. 509 a.C. Los romanos vivieron en paz y en armonía en una preciosa república, es decir, que se mataron con un cariño bestial. Precioso. Durante aproximadamente 5 siglos, hasta que tras el asesinato del divino Julio hubo una nueva guerra civil, y en este caso se impuso su hijo adoptivo, su sobrino, Octavio, que tomaría el título de Octavio César Augusto, concedido por el Senado, y comenzaríamos el imperio. Pero sí. Easy. Entonces, os vamos a contar la historia. Vamos a contar la historia. Y luego vamos a contar vamos a contar mentiras. Luego nos vamos a inventar las cosas. O sea, es una cosa como si fuéramos políticos y tal. Vamos a cambiar de opinión varias veces, y entonces pues no hay ningún tipo de problema. Sí, total, además como la historia antigua pues es como es, pues... Sí. Bueno, venga Paco, somos los romanos, estamos muy cabreados, echamos a Tarquinio el Soberbio y proclamamos una maravillosa y estupendísima según la leyenda, república, por la violación de Lucrecia, famosa, que... historia sobre la cual hay como 800 cuadros, libros, creo que hay una ópera. Y bueno, sabéis el tema, pues un hijo de Tarquinio el Soberbio, que se llamaba así no porque jugara bien al fútbol, estaba enamorado de una chica que se llamaba Lucrecia, que estaba casada. Entonces lo típico que pasa en las novelas, mandaron al marido a la guerra, y el susodicho hijo de Tarquinio se introdujo subrepticiamente en casa de Lucrecia, aprovechando que estaba oscuro, y se hizo pasar por el marido. Cuando amaneció, Lucrecia se dio cuenta de lo que había sucedido, y entonces pues cuando llegaron el marido y el resto de las huestes romanas, dijo que aunque según toda la legislación romana ella no tendría ningún tipo de culpa, de hecho, o sea, quiero decir, no existe, o sea, no hay ninguna maca sobre una persona violada, ya sea mujer o hombre, en toda la historia romana, o al menos hasta el siglo III. La culpa es solo del que comete el sacrilegio. Ella, de todas formas, dijo que, bueno, que como las cosas son como son, yo me suicido. Y entonces, claro, su marido, hermanos y todo lo demás dijeron: hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más que haya un monarca, un solo tío mandando cuando le dé la gana. Y entonces inventaron la República Romana, 509 a.C., que su característica principal, de esto lo vamos a hacer pasar muy rápido, pero para que lo entendáis, es que todos los órganos son colegiados. Siempre hay 2, para lo que sea. Siempre hay colegio. ¿No? Muy espartano. Muy espartano. Siempre hay... Eso, los espartanos tenían 2 reyes, a pesar de los espartanos tenían 2 reyes justamente por lo mismo. Claro, porque ¿qué pasa? Para empezar, la República es una democracia, en el sentido de que todos los ciudadanos pueden votar. Ciudadanos machos. ¿Qué es un ciudadano? Eso, un ciudadano es una persona libre, hijo de ciudadanos. Varón. Pero ahí está metiendo en la definición lo definido. ¿El qué? Sí, claro. es que un ciudadano romano solo puede ser producido por un matrimonio entre un ciudadano y una ciudadana romana. Entonces, por eso los romanos son tan escrupulosos durante los primeros años en a quién concedes la ciudadanía romana. ¿Vale? En el fondo, cuando Caracalla llega en el 212 y da la ciudadanía universal, ya por otra serie de razones. Pero en la época republicana, lo de ciudadano romano, legislación romana,
ciudades latinas, ciudades aliadas, ciudades conquistadas, son derechos radicalmente distintos. Entonces, esto de la República de somos todos iguales y somos todos muy monos y todos nos llevamos iguales, muy bien, los que somos no. muy guays. O sea, no, somos todos iguales los romanos, ciudadanos romanos. Que, por cierto, venía hace poco en esto de las redes sociales, esto del derecho el derecho de ciudadanía. ¿Así? Y que sepáis que por nacer en España no tienes automáticamente la nacionalidad española. Está solamente reconocido a una serie de naciones que hay un acuerdo entre ellos y el resto no. O sea, por poneros un ejemplo, un niño nacido en España cuyo padre y madre tengan nacionalidad marroquí es marroquí, no puede ser español, no está reconocido, no hay acuerdo. Los romanos les pasa... No, pero entonces lo que haces es, en el caso de que quieras nacionalizar a alguien, los romanos hacían lo mismo. Sí. Te doy la ciudadanía romana si resulta que eres una ciudad que ha sido aliada nuestra durante las guerras, no sé qué, y el máximo pago, normalmente el máximo pago solía ser el derecho latino. Pero no tanto la ciudadanía romana. De hecho, la primera ciudadanía romana que tenemos en Hispania es en Itálica, pero es que son romanos. Sí, sí. O sea, pero porque son romanos asentados aquí. Ahí. El primer hispano al que se le concede, que sepamos, la nacionalidad, la ciudadanía romana es Lucio Cornelio Balbo de Cádiz, que llegó a ser el primer cónsul nacido fuera de Roma y de Italia incluso. Entonces, la historia es, ¿qué pasa con esta ciudadanía? Hay una cosa que se llaman los patricios, ¿no? Que nos suena a todos y tal. Patricio viene de patre. Los ricos. Los plebeyos son los pobres. No me fastidies tampoco. Pero si llevo toda la vida diciendo patricios, ricos, plebeyos, pobres. No. Eso es Hollywood, no. No. Eso es un poco más complicado. Pues sí que estamos buenos. En los patricios, o sea, quiero decir, se supone que hay unos señores que hipotéticamente estuvieron con Rómulo y Remo por ahí, y entonces son los patres de la patria, que, otra palabra con padre, ¿no? Entonces, evidentemente, quiero decir, los patricios son los descendientes de esas primeras familias. Luego se admitieron otras. O sea, si venía alguien de fuera con muchísima pasta, los Claudios, por ejemplo, creo que son de las últimas familias que son admitidas como patricias. Y luego están los plebeyos, que es el resto de la gente. El resto de la gente que trabaja, puede hacer lo que fuera, puede tener comercio, banqueros, etcétera, etcétera, y también son gente de todas las clases sociales. El hecho de que el patricio sea hijo de aristócrata no quiere decir que sea rico, necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero generalmente sí. Generalmente sí, pero hay plebeyos que son más ricos. Pero hay mucho plebeyo que es mucho más rico. Es decir, como esa Europa del 16 al 18, donde tenemos una burguesía. Exacto. Que puede tener mucho más riqueza que esas familias que son consideradas nobles, pero en este caso patricio sería casi como nobleza titulada. Sí, pero eso, y los otros son gente que tiene cash y estos a lo mejor tienen tierras, pero el patrimonio frente a renta. Ahí. Sí, joder, que da gusto tener economistas en casa. Sí. Patrimonio frente a renta. Patrimonio también de los patres. Si os fijáis, todo viene de los patres. Sí, es que prácticamente en España hasta los años 50-60 verdaderamente se considera que la gente era por el patrimonio que tenía, no tanto por el nivel económico, por la capacidad de ahorro financiero, lo que queréis. O sea, había, de alguna manera, tenía que ser tangible. Sí. No eran bienes intangibles, que es más nuestra sociedad a partir del 19 más en adelante. Es muy curioso todo esto de patria, como tierra del padre y todo esto, que los ingleses directamente dicen fatherland, ¿no? Tierra del padre, y ya está, y se dejan de chorradas. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro propio nombre. Bueno, y si la República era tan buena, porque era entre pares, es decir, teníamos magistrados, dos cónsules, dos pretores. Dos pretores, o sea, se elegían los cargos de forma anual. Sí. Y no cada 4 años, de forma anual. Y aquello más o menos parece que funcionaba. Dos que, entre comillas, se vigilaban el uno al otro. Sí, y tienen derecho a veto, uno con respecto al otro. Era un contrapoder. Sí, eran contrapoderes. Sí. Y luego teníamos el Senado, que era verdaderamente el cuerpo legislativo que tenía
el máximo poder en Sí, Roma. pero luego O sea, estaba no todo el poder. O sea, sí Pero luego estaba es- también la Asamblea del Pueblo. O sea, es que la República Romana es muy complicada. Entonces, para no estar 17 días, eso, es colegiada. La gente vota cada año, pero vota de una manera muy rara, porque quiero decir, se vota por clases. Lo de no tienes clase es también romano, ¿sabes? Porque, o ser un desclasado. Es más, la palabra proletario es latín puro. Y, Sí. y quiere decir los que solo pueden entregar hijos a la República porque no aportan pasta, ¿no? Entonces estaba la gente, los patricios que tuvieran más de 1.000.000 de pavos, más o menos, eran como high class. Y luego estaba la primera clase, que era la gente que tuviera 1.000.000 de pavos, pero no fueran patricios, la segunda clase, que tal. Y cada una de estas clases votaba por centurias. Entonces, cada clase tenía un número determinado de centurias, la primera muchas, la segunda menos, tercera, cuarta, y la quinta yo creo que no votó en toda la historia de la República. Entonces, cuando digamos que el total de centurias o la mayoría absoluta de centurias eran 179, que eran precisamente la suma de la primera y la segunda. Entonces, una vez hubieran votado la primera y la segunda clase, lo que hubieran elegido iba a misa. Y el resto no votaban, pero se quedaban muy contentos porque podían votar, tenían el derecho de voto, cosa que no tenía nadie más. Eran en el resto literal- del Eso es mundo. parecido a los Estados Unidos. Tienen en 4 estados, ya están los presidentes elegidos. Es más o menos así. Pues literalmente. Porque además es igual, hay como supervotos. O sea, quiero decir, tú votas dentro de tu centuria. Primero votan la gente mayor, después los pequeños. Y la primera centuria que vota también se hace por sorteo. Pero, digamos, esa centuria, si tiene 2.000 personas, lo que haya salido, aunque pon tú 1.001 han votado a un tío y 999 al otro, esa centuria es un voto para el ganador, punto. Y luego sumas las centurias y punto. O sea que es parecido a los votos presidenciales. Correcto. Sí, sí. Es Y- decir, que no son nuestros modelos democráticos surgidos en el 18-19 de un hombre, un voto y vas agrupando, aunque luego haya leyes estas de OMS, de repartimiento por territorios y cosas similares, o la primera constitución norteamericana donde hay por un lado al Congreso un número de votos a los congresistas que depende de la población, y ante la queja de aquellos estados donde la población blanca, que son los únicos que son ciudadanos, son menos, pues entonces sacamos una segunda cámara, que es el Senado, que tiene un número de senadores idéntico, da igual la población que tenga cada uno de los estados. De alguna manera tratamos de compensar. El Senado originalmente era la Cámara de mayores, de ancianos, de Senex, de Senectud, etcétera, etcétera. Sí, a mí me gustaba mucho la de Napoleón. ¿Cuál? La anterior de Napoleón, la Cámara de los Ancianos. Ah. Había que tener 40 años para formar parte de Sí, ella. sí. O sea, eso de un hombre, un voto, Y anciano. o sea, un ser humano, un voto a partir de que tenga 18 años, juro, va, cada vez me cuesta más, ¿eh? Lo tengo yo un poco, lo tengo Sí. yo un poco complicado. Esto de los argentinos que lo han bajado a los 16, me Y aquí quieren- aquí Bueno, quieren- aquí están ellos. Bueno, aquí estamos a ver si a 16, bueno, total a 15. Claro. En el fondo, si pueden trabajar, oye, Primera pues, comunión y voto. pues tendrán Si también pueden sus cambiarse de derechos. sexo, que voten. Iba todo maravillosamente bien entre los romanos. Habían echado a sus reyes, Sí. habían, Tenían colegiado habían el orden. colegiado su orden donde teníamos una serie de votos, y sin embargo deciden empezar a matarse entre ellos. ¿Por Sí. qué? Pues por ¿Y quién la empieza? pasta. Pues ellos mismos. O sea, quiero decir, el tema, quiero decir, la República a partir de... La República estaba organizada como un pueblo, como una ciudad de Estado, punto pelota. Por mucho que la llamemos República. De hecho, Roma se dividía en tribus. Tribu no es un concepto americano ni indígena, es romano puro. Originalmente eran 3 tribus, los sabinos, los romuanos, los de Rómulo y los otros que no me acuerdo cómo se llaman, y al final hubo creo que 34 o 35 entre rurales y urbanas. Entonces, para votar había que ir, no había ni voto por correo ni cosas de estas. Entonces, cada vez Ni, que había ni voto delegado como en la reunión de voto vecinos. delegado. No. Entonces, quiero decir, tú podías ser eso, ciudadano romano de Cádiz, y dentro de un mes hay elecciones. Pues casi que no voy. Entonces, quiero decir, ¿quién votaba? Pues quien estuviera en Roma en ese instante. Por eso muchas veces pues hubo gente que traía casualmente a su legión a acampar en el campo de Marte 2 días antes de las elecciones para que pasaran y votaran todos a favor de casualmente Pompeyo y Craso como cónsules. Qué casualidad. Y esto. Y bueno, lo de la organización colegiada era interesante en el sentido que en teoría permitía
pues eso, que hubiera un control de uno contra el otro. Imaginaros que Feijóo y Sánchez fueran los dos presidentes del gobierno. Una vez un mes uno y otro mes otro, pero mientras uno es presidente, el otro puede decir, eso no puedes hacer. Y tal. Y entonces, claro, ahí había ya un contrapoder, pero había otro contrapoder adicional, que es que, claro, hemos hablado de los patricios y los plebeyos. Al principio de la República, los patricios eran los únicos que podían acceder a las máximas magistraturas, y los plebeyos dijeron, ¿qué pasa, macho? O sea, yo voto, pero no puedo, y pago impuestos, y voy a la guerra, y soy ciudadano, pero luego no puedo ser pretor ni cónsul. Y entonces, bueno, entonces hubo la secesio plebis, que es que se fue, en teoría, toda la plebe al Aventino, a una colina al sur, y bueno, al sur no, ahí, y esto, Y se pusieron en huelga. se pusieron en huelga, y dijeron, pues no volvemos hasta que no tal. Y entonces, ¿qué hicieron los patricios? Primero, permitir que a partir de entonces al menos uno de los cónsules fuera plebeyo, y en segundo lugar, crearles una magistratura específica a los plebeyos, el tribunado, exactamente. Tenemos un romano en primera fila. Abogado. Sí. He tenido que... No hay verano sin romano. Y tenemos al tribuno de la plebe. al tribuno de la plebe, que son 10 encargados de defender a la plebe de cualquier ley que algún plebeyo considere que es injusta con ellos. Lo cual, pues, es otro contrapoder, pero a la vez el tribuno es una figura sacrosanta. Esto tendrá influencia posteriormente cuando se acabe la República, intocable en todos los sentidos, y también tiene derecho de veto sobre cualquier ley, cualquier cosa y tal. Entonces, a partir de ahí, digamos, van estableciéndose las cosas y se hace, bueno, pues la Asamblea del Pueblo, que es ante la que, o sea, el Senado o el pueblo, Senatus Populusque Romanus, SPQR, son los que pueden aprobar una ley, pero de hecho, en el Senado pero en la parte que mola de la República, que es a partir del último siglo, digamos, antes de Cristo, el año, pues esto, en el 600 después de la fundación, ¿no? Más o menos, Sí. empieza el lío en el sentido que claro, o sea, ¿cómo se come esto de que si yo le llevo una cosa al Senado y el Senado no me la aprueba, se la llevo al pueblo y el pueblo no me la va a aprobar? Si es una ley, digamos, más o menos demagógica. Entonces se crean como dos grupos en el Senado, que son los que llamamos populares, nada que ver con el Partido Popular, y los optimates, que son los más pijos, o los más tradicionales, los más republicanos, según ellos. Entonces, pues a lo largo después de, nos hemos saltado, evidentemente, lo de los gracos, los intentos de reparto de tierras. ¿Con los gracos no hay guerra civil? Sí, siempre hay guerra civil. En Roma, básicamente, hay o guerra fuera, o guerra dentro, o las dos a la vez. O sea que las guerras civiles ya comienzan con los gracos. Sí, bueno, yo no sé, a ver, la primera guerra civil romana habría que... A lo mejor es justo después de cuando se inicia la República. Los etruscos dicen que qué pasa con esto de el rey exiliado se va a no sé qué, al pueblo que había allá al lado, y dice, oye, tío, me han exiliado. Entonces vuelve con un ejército su primo para intentar derrocar a la República y volver a poner al rey. Entonces eso ya sería la primera guerra civil, y es en el 508, que es cuando Mucio Escévola, alias Escévola quiere decir el zurdo, se cuela en el campamento de los monárquicos para, según esto, matar al rey, pero le pillan, y entonces le pillan y le llevan delante del rey y le dice, ¿y tú qué pasa? Y dice, no, yo me he colado aquí para matarte y tal. Y dice, pues te vamos a matar a ti y tal. Y dice, me da igual, dice, porque si me matáis a mí hay otros 100 afuera que dispuestos a dar la vida por mí, y lo juro. Y para jurarlo puso la mano encima del brasero y se la quemó, y de ahí viene poner la mano en el fuego de la República Romana, cosa que ahora los políticos dicen mucho, pero no hacen poco. Hacen poco. Hacen más bien poco. Y nada. Así que Entonces tenemos estamos esa. ya en Luego con los Graco también se van a matar los ellos. Graco también se van a matar entre... ¿Y pero por qué se matan con los Graco? No, con los Graco... ¿Quiénes son los Graco y por qué se matan entre Los Gracos ellos? son dos hermanos muy majos, primero uno y luego otro, que son tribunos de la plebe, y dicen, hombre, va a haber que hacer una reforma agraria. O sea, ¿por qué? Porque la mayor parte de la tierra está en poder de los terratenientes y todo esto. Esto creo que se ha intentado varias veces Sí. a lo largo de la historia. De la tierra para que la trabaja y vamos a repartirla y tal. Y entonces, bueno, pues primero uno... Ahora la tienes a patadas sin cultivar en España. Sí.
O sea, pero después de habernos casi matado nosotros con mucho cariño en la Primera República, no en la Segunda. En la Segunda, por un palmo justamente de por el tierra. Instituto de Reforma Agraria y demás, resulta que ahora, si quieres tierras para cultivar en España, tienes todas las que quieras y más. Sí, sí, sí. Porque, ¿quién va a ir a cultivar? Sí, ¿no? Y Curioso cómo cambia. Bueno, cambia, perdón, cambia. estábamos No, con no, los es así. gracos. No, es eso. Entonces, bueno, pues... Reparto de tierras. Reparto de tierras. Pues, claro, ¿a quién le iban a quitar las tierras? Pues a los que las tenían alquiladas por 27 pesetas, que eran los ricachones. Las tenían alquiladas y las trabajaban esclavos. Perfecto. O sea, lo único que me cuesta es lo que comen, que ya lo cultivo yo en la propia granja, y un trapo que les doy de vez en cuando para que vistan. Entonces, no, esto se lo vamos a repartir a ciudadanos pobres y no sé qué, para que tal y cual, porque en esa época, para ser soldado, por ejemplo, tenías que tener tierras. Porque si no tenías tierra, pensaban que no ibas a defender Roma. Igual, eso hasta Mario, que es cuando se empieza a poner la cosa interesante, no existía tal cosa. Entonces, bueno, pues total, a los tiberios, pues a uno lo matan por demagogo, al otro lo matan por demagogo y es ser hermano del otro. Y más o menos por esa época empieza una de las muchas guerras sociales, que es como se llaman las guerras que tienen lugar en Italia, entre los ciudadanos romanos y los latinos que quieren ser romanos y los que no son ni latinos ni romanos y quieren ser iguales que todos, porque les llevan al ejército, pero como auxiliares. O sea, ahora ir yendo vosotros contra los galos y luego ya, cuando se cansen, vamos nosotros. Muere mucha gente, pierde mucha pasta, su terreno se lo va quedando Roma cada vez más, pero no les dan la ciudadanía. Entonces eso generó pues una guerra muy chunga, de la que terminó saliendo, entre otras cosas, Sila, que es el primer dictador. Dentro de el primer dictador que mole de la última parte de la República, hubo muchos antes. Cincinato, por ejemplo, el que da nombre a Cincinnati, fue dictador. ¿Por qué? Porque los romanos dijeron, vale, lo del colegiado está de puta madre, pero cuando estamos en guerra y la cosa está muy chunga, ¿qué hacemos? No, pues entonces hace falta uno que mande y que nadie le discuta. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear una magistratura que se llame dictadura. Y entonces, pues... Manda uno. Eso. Manda uno mientras dure la guerra. Sí, Y normalmente cuando acaba la guerra siguen mandando. sí. Salvo uno Eso ya ha pasado. que se volvió que se volvió a su casa. Sí, no, hubo varios. Cincinato volvió 2 veces a su casa. Cincinato volvió 2. 2 veces. La última vez dicen que tenía 80 y algo años ya y tal. Y volvió y estaba ahí en su arado, el pobre, y que necesitamos un dictador. Bueno, pues vale, voy yo. Si no queda más remedio. Si no- Pero luego me vuelvo a casa, ¿eh? Luego vuelvo, pero voy a volver para cenar. Vale, y entonces Y ya eso. empezamos con los dictadores y con las guerras civiles más conocidas. Que empezamos con ese Sila y con ese Sí, Mario, sí. que es el inicio de esas grandes guerras civiles de donde luego Y nos que esto es aparece una precuela de lo de Sertorio del otro día. Sertorio, Pompeyo, Julio César. Venga, empecemos con Mario y Sila. Bueno, Mario con Sila y Mario. Con Sila y Mario. Pues eso, Mario era popular y Sila era patricio, aunque pobre, luego ya se forró, pero bueno. Los dos eran grandísimos generales. Mario es el que hizo la mayor reforma en el ejército romano, para decir que cualquiera que fuera ciudadano podía ser legionario, independientemente de que tuviera tierras o no, que el Estado era quien iba a pagar el equipo para que el equipo fuera normalizado. Realmente no lo pagaba el Estado se lo daba y luego se lo cobraban al legionario de su sueldo. Pero bueno, y digamos unifica todo, incluso tácticas y estrategias y armamento, que se normaliza la espada española por fin, y el pilum, que una de las ventajas que tiene es que se dobla. El pinchito este se dobla y entonces es muy incómodo para el enemigo. Si se le cae en el escudo, pues tiene que tirar el escudo y ese tipo de cosas. Un libro muy bueno, Cayo Mario, la editorial HRM, por cierto. 7 veces cónsul, fue la única persona que fue tantas veces cónsul, tío político de Julio César, y Sila, por cierto, también era tío político de Julio César, por el otro lado. No tanto, pero bueno, pero eran todos familia. Y Sila es más un gran general y un gran organizador. Él dice, mira, yo mata a todos una vez termina la guerra social, hay una, digamos, revuelta de Mario por intentar hacerse con el poder. Sila acaba con Mario, pero se tiene que ir a luchar con Mitrídates, porque eso, siempre Roma está en guerra, en un lado con otro, y entonces se queda en el gobierno Cina, que derroca, digamos, todo lo que había hecho Sila,
Y entonces, bueno, cuando Sila termine con Mitrídates y vuelva, pues dirá, hasta aquí hemos llegado. O sea, reunió al Senado y en una casa cercana dicen que encerró a todos los opositores y los iba con su guardia y los iban matando, y mientras el Senado oía los gritos y todo eso, ¿no? Y que parece que era chungo el muchacho. Fue dictador hasta que le dio la gana. Sí, no me extraña que Sertorio saliera por patas. Sertorio salió por patas, claro, y organizó muy bien la República en el sentido de quitarle todo el poder, desde su punto de vista, la organizó muy bien, quitarle casi todo el poder a los tribunos de la plebe, hacer prácticamente imposible que un demagogo pudiera gobernar, etcétera, etcétera. Pero la cosa no salió... Este era optimate. Este era muy optimate. Muy optimate. Y entonces se nos muere Sila. Porque Pobrecico. Sila se muere, no le matan. Se muere. Bueno, se va. Él dice, ahí os quedáis. Se pira a su casa de campo y abandona el poder. Murió en la cama. Lo que no se sabe es con cuántos. O cuántas. O un poco de todo, porque Sila le daba pelo y a pluma. Pero... y si se va a su casa, ¿le sustituye quién? Pues le sustituye nada, ¿no? Volvemos a hacer elecciones y os recomiendo que votéis a este. Y volvemos a tener 2 cónsules. Volvemos a tener 2 Y 2 magistrados que se vigilen entre ellos. Sí, sí, sí. Es decir, lo único que he hecho ha sido una reforma republicana muy conservadora, montar una república mucho más conservadora, pero dejamos de ser, o sea, seguimos siendo una república y no tenemos un dictador perpetuo como luego vamos a ver dentro de un rato. Exacto. No. Volvemos a... Lo que pasa es que, claro, ahí se ha visto ya que una persona que tenga detrás un ejército, pues puede influir mucho en la república. Porque, quiero decir, antes en Roma no se podía entrar con espada, en el pomerium, en el recinto sagrado. Y a partir de Sila, pues va a ser bastante, bueno, y de Mario, del último consulado de Mario, va a ser bastante habitual las matanzas, etcétera, etcétera, de los opositores. De hecho, Sila se recuperó el tesoro público a base de nombrar a los opositores y condenarles a perder todo su dinero, todas sus casas, todas sus cosas, y luego ya si eso matarles. Lo importante era la pasta. Oye, qué buena idea. ¿Verdad? Sí, con el siglo XXI. O sea, llegas al poder, macho, a toda, No les des ideas, a toda la que esto se está oposición, grabando. coges, les ilegalizas y la pena que les pones es la incautación de todos sus bienes. Ostras, eso para el Estado una auténtica maravilla, ya que no puedes vender esclavos, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro. Que era lo que hacía Fernando el Católico para pagar la guerra, que también era un sistema muy bueno. Coges, llegas, conquistas Málaga, coges a todos los que no son capaces de comprar su propio rescate, los vendes por todo el Mediterráneo y vuelves a hacer pasta para continuar. ¿Se los vendéis a sus hermanos de fe? Sí, claro, por supuesto. Muy En fin, dados a tener ¿cómo esclavos. saltamos de Sila? Entre medio sabemos que tenemos a Sertorio, que lo vimos en la otra ocasión. Entonces, ¿cómo saltamos desde Sila a la época esa de Pompeyo y Julio César? Entre medias, Pues, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada. O sea, la República va al tran-tran. Lo que pasa es que... O sea, el sistema que deja Sila, digamos, Funciona. su sistema funciona. Era como el de Cánovas del Castillo. Sí. Muerto Cánovas del Castillo, el puñetero sistema sigue funcionando. Sigue funcionando. Muerto Sila, el sistema renovado conservador de la República sigue funcionando. Sí, lo que pasa es que se da cuenta la gente, o alguna gente, que si controlas el pueblo, controlas todo. Entonces surgen personajes como Clodio, que era un Claudio realmente, pero que se hace adoptar por un plebeyo para convertirse en plebeyo y para poder ser tribuno de la plebe. Y este señor Clodio, una de las cosas que hace, la verdad que una de las cosas que hace, su biografía es impresionante. Una de las cosas que hace es dirigir los colegia de esquina, por decirlo de algún modo, los llamaríamos los gremios o los sindicatos que había repartidos por todo Roma. Si habéis visto la serie de Roma de HBO, o que había una especie de taberna de esquina que se juntaban y no sé qué, eso es un colegio de esquina. Eso es una especie de... Todos los romanos les gustaba estar como los vascos, en sociedades gastronómicas o en sociedades de algún tipo que o por su trabajo o por su vecindario, por lo que sea, pues les garantizara por lo menos un entierro digno y que alguien iba a ir a ese entierro y tal. Y entonces pues tenían una taberna con precios mejores y se encargaban de
armar Gresca cuando hubiera que armarla, y dicen que algunos se encargaban también de dar protección a los comerciantes de la zona, protección tipo la del Padrino, que es una tradición romana también, italiana. Y entonces, pues claro, este dice, coño, ¿cuántos colegios hay en Roma? Pon tú, 48. Si yo controlo a los 48 tíos que vayan a esos colegios y repitan lo que yo digo, estoy controlando a toda Roma, a todo el pueblo romano. Da igual, no votan. ¿Vale? No votan, pero pueden ponerse ahí y joder las elecciones y no sé qué, y pipipi, de camino también, aparte de este Clodio, surgirá otro personaje que los que hayáis estudiado latín recordaréis mucho, como Catilina, y su famosa conjuración. ¿Por qué Catilina es tan famoso y tan en...? Porque Catilina intentó llegar... A ver, este era un niño bien. Un patricio bien, de muy buena familia, todo estupendo y tal y cual, y el muchacho dice, pues yo quiero ser cónsul, pero parece que se le iba un poco la pinza por varios lados, que era demasiado peligroso, y entonces pues una de las cosas que se le ocurrió al hombre, oye, pues y si hago un edicto perdonando las deudas de todos me votarán. Y entonces... Joder, macho, y luego me dices a mí que no de ideas. O sea, pero es que entre me cojo a los unos y los ilegalizo y me quedo con todo su dinero, y luego cojo a los otros y les perdono todas las deudas, esto es maravilloso. ¿Verdad? Votadme, ya tenéis partido político. Sí. Eso es lo que pasó con los acreedores. Seguimos a Catilina. Los acreedores fueron a ver a los que mandaban de verdad, a los padres, tíos y vecinos de Catilina, y dijeron, a ver, a este no me le elegís ni de coña, ¿sabes? Que se me acaba el negocio. Claro, se nos acaba el negocio, o sea, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues Catilina, pues resulta que no, se intenta presentar y se vuelve a presentar al consulado, y al final pues los demás patricios dicen, se presentaba un tío que era un homo novus, un paleto recién caído en Atocha, que se llamaba Marco Tulio Cicerón, y dicen, bueno, pues antes de votar a Catilina, que sabemos que la va a liar, vamos a votar a este, que lo vamos a poder controlar porque es nuevo y tal. Cicerón. Joder, qué bien lo controlaron. Unos genios. Sí. Me recuerda a ciertos partidos políticos cuando votan a uno por no elegir al otro. Eso. O sea, son todos, o sea, pero bestiales. Bueno, venga, Pompeyo. Pompeyo, vale. Pues, Pompeyo, pues César, que Pompeyo, si no nos quedamos sin tiempo. Sí, es verdad, macho. Venga, Pompeyo. Me ponéis a hablar de Roma. Pompeyo era un tío que también era grandísimo general y que se forró haciendo la guerra por todas partes. Y peleando contra Sertorio, que era el seguidor de Mario. Sí, bueno, y enemigo de Sertorio. Y también es el que termina la guerra contra Espartaco, más conocido por las series. La película, joder, macho. En la película. Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas. Sí. Y entonces, bueno, pues era un tío, la verdad que lo que mejor hizo fue el acabar con los piratas. Porque los piratas, que eran como los terroristas entonces, pues dominaban todo el Mediterráneo, eran complicadísimos, y Pompeyo dijo, a mí me dais un imperius maius, que quiere decir un mando supremo, y me encargo de esto en media hora. Y se encargó de ellos en media hora, dividió el Mediterráneo por cuadrantes, los piratas los mandó, a los que no mató directamente, les ordenó que hicieran su pueblo 500 millas dentro bueno, 500 millas, pero vamos, millas adentro, sin puerto. De hecho, es probable que en Palma de Mallorca haya cerca de Polentia haya un asentamiento de piratas expulsados por Pompeyo. Bueno, el caso es que Pompeyo entonces es una de las figuras fulgurantes, tiene muchísima pasta, le encargan todos los mandos especiales y tal, y luego hay otro señor que se llama Craso, que también está forrado, pero este está forrado porque se dedica al tema inmobiliario, sobre todo, a negociar con pisos. O sea, Cicerón también tenía pisos, por cierto. O sea, aquí todo el mundo está. ¿Y no se compró un equipo de fútbol? No. Creo que se compró una... Es que yo recuerdo que en la España de los años 80 y 90, todos los presidentes de Primera División, o sea, como siempre, todos, salvo uno o dos, todos misteriosamente tenían inmobiliarias. Sí. O sea, era curiosísimo. Salvo el Endoiro,
que él tenía Otras cosas. negocios y tal, pero vamos, el resto, prácticamente la inmensa mayoría. Pues esto sí, no, y tampoco me consta que tuviera una escudería del circo, pero que No, sería lo y más... Craso era repugnantemente rico. Y entonces, entre los dos, ¿por qué aparece Julio César? Pues aparece ¿Y Julio ese sale César. de dónde? Ese sale de ¿De la Alejops? necesidad de Alejops, sí. Julio César es un chaval de muy buena familia, pero venida menos, que de hecho hasta que su tía no se casó con Mario, no tuvieron pasta como para que otro tío suyo fuera cónsul, y hacía mucho tiempo, hacía como 200 años, que no había un cónsul en la familia. Esto viene a... breve inciso. Poco. Muy breve. Vale, aunque tú fueras Patricio y la bomba y tuvieras toda la pasta del mundo, la aristocracia, de verdad, en la República Romana se medía porque tú hubieras sido, por lo menos, hubieras obtenido por lo menos la misma magistratura o los mismos honores que hubiera obtenido tu padre, tu abuelo, etcétera, etcétera. O sea, tú molabas porque hubieras sido elegido por tus iguales para algo, no porque tu sangre fuera... Esto es un poco como lo de el verso de Calderón y de la milicia, de eso. Quiero decir, ahí la sangre, vale, o sea, si eres Patricio te van a votar y vas a ganar, pero si no te votamos, o sea, y no ganas, pues no... Tienes que igualar. No estás manteniendo el nivel de tu familia, y en el caso de la familia de los Julios, pues se había venido abajo, pero bueno, su tío llega a ser cónsul, no sé qué, y entonces el muchacho este, que apuntaba maneras, pues bueno, empieza a escalar con la pasta de su tía y de la familia. Las magistraturas en Roma. Las magistraturas Y romanas. las remata en Hispania. Sí. O en De hecho, Hispania lo estuvo que dos remata veces. es el dinero para pagar las deudas en Roma y seguir haciendo política en Roma. No tanto. Sí consiguió pasta, sobre todo en su pretura en Roma, digo, en Hispania, pero la primera vez que viene a Hispania, pues gana 4 duros. Lo que sí es interesante, por ejemplo, es que consigue, enseguida se hace de los populares, porque claro, es familia de Mario, y entonces consigue que lo que es el sumo sacerdote, el pontífice máximo, que era hasta entonces era elegido por todos los sacerdotes, él consigue una ley para que sea elegido por el pueblo y se presenta a él. Y entonces, pues como es muy guapo, muy majo, muy joven, muy tal, y cuando fue edil y organizó unos juegos de la leche, porque entonces los magistrados pagaban ellos las cosas, no se les pagaba a ellos. O sea, las fiestas de Roma las pagaba el edil. El edil, en este caso, el pretor urbano, que era el que se encargaba de la ciudad, y luego había otro que era el pretor peregrino, que se encargaba de los extranjeros, ¿no? Bueno, entonces, total, que a base de ganar gente y todo lo demás, pues llega un momento que es pontífice máximo. Y digamos que de Es alguna jovencito. manera optimates y populares deciden que mejor que matarnos entre todos es repartirnos el poder, pero en lugar de a 2, a 3. Es un poco más complejo. Yo creo que él dice, a ver, amigo Craso, él dicen que era amigo de Craso y conocía a Pompeyo, no tanto, pero los dos tenéis mucha pasta, yo no tanta, pero tengo mucha influencia entre los jóvenes. Pompeyo nadie le hacía ni puñetero caso, a pesar de que tuviera mucha pasta, porque era muy de extremo, de pueblo. Era un gran soldado, pero no le hacían caso en el Senado. Y Craso tenía mucha pasta, pero no había sido soldado, sí, pero no. No había tenido un gran triunfo y tal. Entonces dice, oye, ¿por qué no nos organizamos entre todos, entre nosotros tres, y nos hacemos con el poder de esto? Yo controlo al pueblo, tú controlas al Senado, porque todos los senadores te den pasta, porque Craso se dedicaba a prestar, y Pompeyo controla al ejército. Entonces, perfecto. Hasta que muere Craso. Bueno, y después, sí, hasta que muere Craso, pero dice, bueno, y de paso, Pompeyo, te casas con mi hija Julia, que también. ¿Por qué se va Craso a Babilonia? Porque ¿Qué se había quería, perdido por allí? porque quería un triunfo. Quería un triunfo, exacto. Quería un triunfo, porque quiero decir, de camino, Julio César dice, a mí me mola, cuando acabe mi consulado, se reparten, cada quien va a seguir siendo cónsul, primero los dos y luego Julio con otro capullo que no tiene nada que ver en la historia, y esto, y Julio dice, yo cuando acabe esto, pues hoy hay por ahí arriba de la Narbonense hay un terreno muy grande que se llama la Galia, que a lo mejor me puedo buscar un casus belli, tal, un motivo. Y entonces, claro, los helvecios invaden un poco la Galia, los galos le dicen a Julio, échame una mano, y este llega como Tarik. Y entonces, conquista la Galia, y claro, ahí sí que recupera un montonaco de pasta,
y entonces ya son ricos los tres. Y Craso necesitaba ese prestigio militar. Claro, sí, Pompeyo es un gran general, Julio es un gran general Y a Craso le falta el gran triunfo que lo paga con la vida. Que lo paga. Quitamos de la ecuación a Craso Craso error. y nos quedamos... Craso Pompeyo y error, Julio. y nos quedamos con Pompeyo y Julio. ¿Y por qué se envenena la relación? Pues porque Julio sigue en la Galia y en Roma se queda Pompeyo. Entonces, entre otras cosas, se muere Julia, por desgracia, la hija de Julio César, y entonces digamos que se quedan sin alianza estable y a Pompeyo le empiezan a tirar la teja, como dicen ahora los chicos, tirar ficha. Tirar ficha o hacerle la pelota los optimates. De hecho, se casa con una Métela, con una hija de un Cecilio Mételo, que los Mételos son los que fundaron Palma de Mallorca, por ejemplo, Medellín, los que conquistaron Cáceres. Baleares. Sí, sí. Y bueno, y total, que entonces, claro, se va haciendo de los optimates. Y los optimates lo que quieren, entre otras cosas, es que Julio abandone el poder. Julio lleva libre de inspección por el Senado 10 años. Y le tocaría volver a presentarse al consulado. Y ganaría el consulado, porque durante esos 10 años ha estado escribiendo un panfleto que se llama La Guerra de las Galias. que se leía en todos los rincones. Perdón, ¿la Guerra de las Galias está verdaderamente inspirado en la retirada de los 10.000 de Jenofonte? No. 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 Yo creo que no. Vale. Sí, a ver, a Julio César parece que le gustaba escribir, porque de hecho... Sobre todo por lo de la tercera persona. Sí, eso sí, pero es una manera de... O sea, pues, digamos por el estilo literario. Dices, Ya. "Joder, si Jenofonte tiene esto, echándose los laudos encima de... Y entonces llegó Jenofonte y dijo que era maravilloso, y dices, ¿y esto quién lo ha escrito? Coño, Jenofonte. Jenofonte. Y entonces la broma esa de... Y entonces dijo Julio César. ¿Y quién es Julio César? Él. Ah, ¿y quién es él? Pero Julio César. Ya. Entonces lo mismo. Son los que habéis leído Asterix, Sí, sí, sí. lo tenemos. Y yo creo que no, yo creo que fíjate que él, o sea, que yo creo que había más libros en tercera persona, pero claro, a nosotros nos suenan esos dos, pero solo nos llegó el 5%. Yo Claro. creo que si estás escribiendo tu historia, es mejor escribirla en tercera persona en esa época, porque si no queda como demasiado, ¿no? Sí, Campechano. lo de las memorias es más actual. Campechano. Así que Entonces, tenemos pues que eso. Julio César echa los dados. Claro, la movida es esa. Quiero decir, a Julio César le dicen, a ver, ¿me dejáis presentarme a cónsul? Vale, sí, pero si entras en el Pomerium, pierdes tu imperium. O sea, pierdes tu mando y por lo tanto te podemos detener y llevar a juicio. Entonces dice, hombre, no me jodas, ¿me puedo presentar en ausencia? Sí, no, tal. Bueno, al final no, vale. Bueno, pues lo que tienes que hacer es licenciar tus legiones. Bueno, pues al final dice, mira, dejarme una provincia y una legión y que me presente a cónsul. No, vale. Bueno, pues vale, pues muy bien, pues Guerra civil. voy para allá. No habrá huevos, claro, cruza el Rubicón, como todos sabemos, y Pompeyo, en vez de decir, pues vamos aquí a defender Italia y tal, dice, vámonos todos para Grecia, y ya hacemos la guerra allí, sí eso. Pues vamos a dar un pequeño salto temporal. Nos vamos a comer toda la guerra civil entre Pompeyo Que ya y no la César, sabemos. que ya no la sabemos, o sea, esto es como siempre, y ganó César, y Pompeyo el pobre pues perdió la cabeza ante su derrota. Totalmente. Tras lo cual César victorioso y tras liarse con Cleopatra, que si habéis visto la película clásica de los 60, es que vaya pedazo de Cleopatra, no me extraña que perdiera la cabeza, regresa a Roma y entonces hay un grupo de romanos descontentos con la dictadura que se le concede a César. Que se autoconcede. ¿Cómo que se autoconcede? Porque quiero decir, él crea un senado con sus amiguitos. El senado antiguo republicano se había ido con Pompeyo. A Pero unos estamos les hablando- vamos a perdona, ver, pero estamos hablando de Roma o de la actualidad política española. es lo mismo. Ah, vale. O sea, que se crea con lo suyo para que se voten los Claro, porque se puso cosas. lo suyo, claro. También estaban los que había perdonado, ¿no? Pero, digamos, la mayoría del senado eran También amiguitos. indultos Y amnistías. Oh, Todos somos romanos. esto es maravilloso. Hombre, que se indultos. Bueno, pero vamos a hacer unos 10 minutos finales distintos, ¿vale? Sí. Vamos a hacer unos 10 minutos finales distintos. ¿Qué estaba haciendo Julio antes del 15 de marzo? ¿Y si Julio no muere? ¿Eh?
¿Y si no muere César? ¿Y si no le... ¿Y si Pues hubiera sido o so falla el asesinato? Ya está. O sea, el divino Julio continúa, y si falla el asesinato, o verdaderamente al final no hay cataplines para intentar asesinar a César, y tenemos que el divino Julio sigue siendo divino Julio y gobernando Roma. Dictador perpetuo. Vale, sigue siendo dictador perpetuo. Pero Julio, o sea, César nunca se hubiera atrevido a proclamarse, desde luego, rey ni de broma. Y por mucho que fueran los suyos, no le hubieran concedido el título Augusto que le conceden a Octavio. ¿Vale? Entonces tenemos un Julio César que se nos muere en la cama, igual que Sila. Podemos decir que en sus años ya de Ya mayorcito. decide también retirarse a sus posesiones. Y lo primero es, ¿y a quién hubiera cedido ese poder? ¿Se lo hubiera cedido al Senado? O sea, si tenemos el antecedente de Sila, ¿se lo dejo a un Senado que en el fondo está controlado por mi familia o por mi gente? ¿Se lo hubiera dejado a una sola persona? Y si hubiera sido una sola persona, ¿se lo cedo a quién? ¿A Octavio o a Marco Antonio? O a Cesarión. ¿O a Cesarión? Hombre, yo creo que si se lo cedemos a Cesarión, terminamos en un imperio. Sí. O sea, entonces tampoco hubiéramos cambiado mucho. Lo único que es que cambiamos a Octavio por Cesarión. Pero habría sido un imperio oriental más cercano. Hubiera sido un imperio oriental. Ostras, un imperio. Un Bizancio. Habría sido algo mucho más helénico. Ostras, Es que, claro, si lo mismo no hay ni Mahoma. exacto. No, Es a que- ver. Eso, es que quiero decir, ¿qué estaba haciendo Julio antes del 15 de marzo? Preparando la guerra contra los partos para vengar a Craso. Y este tío, cuando hacía una cosa, Venga, lo pues hacía. nos quedamos sin Senado, sin Octavio y sin Marco Antonio. Nos lo llevamos a Cesarión. Sí, sí. Entonces, no es tanto tal vez el cambio y la evolución política, No, no. ¿vale? O sea, hubiéramos terminado también en un imperio donde en lugar de ser el hijo adoptivo, que es más un Octavio César Augusto, sí ha sido un Cesarión, que es faraón de Egipto, además. Ahí, es que es eso. Yo creo que lo que cambiaría es que el emperador es Dios vivo, en vez de ser Dios muerto, como es el caso de Augusto. No des ideas. Sí. Vale. No des ideas, macho, porque llamo ya una serie de ideas, o sea, que propias todo no sé qué, que los otros los hacen no sé cuántos, que perdonas las deudas y que es Dios vivo. Claro, en vez de que te hagan Dios cuando te mueres, que no mola nada, que te hagan Dios cuando estás vivo, ¿no? O sea, si total es el Senado quien te hace Dios. ¿no? Hombre, sí, porque lógicamente si metemos a un Cesarión en una tradición egipcia, además, luego cuando llegue Jesucristo y cuando se desarrolla el cristianismo, a la hora de elegir la religión única, el culto a Isis estuvo ahí también como muy... A ver, o sea, Sí. tuvo sus De hecho, momentos de posibilidad. Sobrevivió el culto de Isis hasta el 400 y pico, ¿eh? De alguna manera dicen Y la Virgen María. que la Virgen María es un poco de adopción de ese culto de Isis. Entonces, Yo no lo veo, perdón, lo de Cesarión por el patriotismo. Es como aquí Napoleón, José Bonaparte. Ya, que pero- era extranjero. Pues, pero es que los ¿qué van a romanos- dejar los romanos? No sé. Puede que. ¿Por qué? Puede que. Porque luego los romanos, tú eres ciudadano, da igual donde hayas nacido. El problema de Cesarión no es que fuera extranjero, es que no era ciudadano romano y que porque lo que dijimos al principio, es hijo de una reina extranjera, por lo tanto no es una ciudadana romana. Entonces, para hacer a Cesarión ciudadano romano, necesitamos un edicto. Pero coño, soy dictador. O sea, claro, como, Y el Senado es mío. y el Senado es mío. como- La Fiscalía es mía. Claro, ¿para quién trabaja el Senado? Como soy Pues dictador, eso. amoldo las leyes romanas para que a mi hijo del dictador perpetuo, sea considerado ciudadano romano. Ya tenemos la sucesión como dictador perpetuo en Roma, Sí. y ya tenemos a un dios en vida que es Cesarión, que hereda de su padre la rama El mundo y occidental. de su madre, Oriente. Porque ¿para qué queremos a los germanos si podemos emular a Alejandro Magno? Claro. Y Alejandro Magno es casi entre comillas, o sea, vale, que es Ptolomeo, o sea, pero es entre comillas Antecesor de- antecesor Sí, de tendríamos directamente un del... tío que es descendiente de Venus
y descendiente de Alejandro Magno, que aunque no sea verdad lo puede decir. ¿Sabes? Y un tío que gobierna en un sitio que yo creo que Julio César habría invadido y conquistado Partia y Arabia, por lo cual eso, lo que tú has dicho de que Mahoma a lo mejor No iba a haber Mahoma. No, porque ¿Os si eso está imagináis romanizado. un mundo actual sin Mahoma? Pero si existe la posibilidad, ¿por qué? Porque Alejandro Magno, es que el otro día más me tuve que lidiar con un Afganistán, menos mal que me dieron tiempo para estudiar un poco. O sea, pero un Alejandro Magno que te llega hasta Lindo, ¿por qué Cesarión no podría haber seguido los pasos para emular a Alejandro Magno? Porque todos estos, en el fondo, o sea, su referente de quién ha sido nuestro personaje a emular no deja de ser un Alejandro Magno que conquistó hasta los confines del mundo. Y que estaba enterrado en Alejandría. Entonces el mausoleo de Alejandro si existía, si era visitable y si lo podías tocar. Sí, ¿Vale? de hecho, O sea, Augusto se cargó la nariz. o sea, que de hecho, o sea, puedes incluso tocarlo y decir, soy directamente heredero. Nos dejamos entonces de germanos, Sí. de las legiones de Occidente. Barro en Teutoburgo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se hace malísimo en me Alemania. voy directamente Bueno, a el frío seguir. que hace ahí arriba, ¿eh? Me, Eso, ¿para me- qué? Vámonos me vuelvo pa- directamente a seguir los pasos que ha seguido Alejandro Magno. ¿Qué pasa si extendemos un imperio romano hasta Lindo? No sé, pero... Venga, imagina un poco. Venga, bien, tenemos a un Julio César que ha sobrevivido al intento de atentado por la razón que sea, o sea, como queráis, o sea, porque sobrevive al propio atentado, porque al final es descubierto el complot antes de asesinarle, y tenemos a un Cesarión que va a ser su heredero, como Dios vivo en la tierra, que va a seguir los pasos que él ya le ha dejado César conquistando al reino de los partos y Arabia. Entonces, Cesarión, heredero de Julio César, decide que su camino natural, por la parte que le toca de madre de Grecia, de los Ptolomeos y de generales de Macedonia, Alejandro sí. y de macedonios, es llegar otra vez hasta el Indo. Lo primero, ¿hubiera sido posible? Sí, sin duda. O sea, si yo pongo los esfuerzos que pusieron los romanos en Centro Europa, cojo me los llevo de una Partia, es decir, un Irak más que nada, un Irak conquistado, me lo juego todo hacia allá. Sí, esto es un poco como lo de las Árdenas, ¿no? Es si en vez de dedicar esos recursos Hitler a una chorrada en Occidente, lo hubiera dedicado a frenar Rusia, la guerra habría durado más. Aquí Un poco evidentemente... como la manta también, ¿no? Si pones todos los recursos en el este, ¿qué hubiera pasado con a lo mejor ya se hubiera olvidado de los cántabros y los astures? Sí. Se hubieran dejado ahí tranquilos. ¿Para qué? Claro, ¿para qué? Claro. Digamos, no, venga, no, pero bueno. sí. O Inglaterra, por ejemplo. Claro, No, Inglaterra no creo que la hubieran invadido. Vamos, ¿Para qué? vamos Claro. a ponerlo más fácil. O sea, de igual forma Pero que lo del Augusto, Indo, sí. pero de igual forma que Augusto termina con las guerras cántabras, que lo termina Agripa. Entonces dijimos, termino con las guerras cántabras porque no me voy a dejar nadie en Hispania que se me pueda sublevar, pero no me gasto ni un soldado romano en poner un pie en las Islas Británicas. O sea, basta. O sea, hacemos un imperio Y británico con al lo que revés. comen ahí. Les someto a bloqueo naval porque total, mientras estén en sus islas no me molestan y ya está. Y al tema de germanos y El tema tal, de germanos, hago el hago limes. un limes. Pero mucho antes Claro. y me llevo todos mis esfuerzos Ahí. hacia allá. Es que piensa que el tema de los esfuerzos, luego conforme en la realidad, todo lo que gastó el Imperio Romano de Oriente contra los sasánidas y todo lo demás, no lo necesitarías gastar porque no existen los sasánidas. Son tuyos. Son tuyos. Tu provincia. O sea, son tus soldados, los tienes ahí conquistando más para allá. Entonces, quiero decir, imaginaos los ingentes recursos de Roma durante 1000 años dedicados Y a... vuelve el economista. Y si hubieras podido conectar con China, el flujo económico que podías tener en China con Occidente hubiera sido brutal. Sí. Porque el reino parto, el reino este de Persia, etcétera, etcétera, todo esto era un tapón tremendo. Sí. Ahí, para De tener- hecho, había comercio con China. había comercio con China y vía la India. Sí, sí. Ya, India. Vía India. Sí, lo que pasa es que hubieras tenido más posibilidades de comercio directo tanto con India como con Ruta de la Seda. La antigua. Y porque además, si terminas como Alejandro conquistando la Bactria, que sería un poquito la zona norte de Afganistán, al sur de Samarcanda, ese centro de todo lo que Han,
Qué todo lo bonito de suena lo de Tayikistán, al sur de Uzbekistán, Samarcanda. toda esa zona de ahí, no necesitas ni siquiera llegar a conquistar la India y además es que siempre vivimos con un pequeño problema del 19 que trastoca nuestras ideas. Los germanos de esta época eran pobres como las puñeteras ratas. Y eran pocos, o sea, eran tan pocos como la gente que vive hoy en día en Soria. O sea, en Soria hay más gente que vivía en la Germania de la época. Entonces, ¿dónde tenía las primeras culturas? Y no Si es que- tenían si- torrendos. no me fastidies. ¿Dónde tengo las grandes culturas? Justamente Tigris, Éufrates y luego me voy hasta el Indo. O sea, ¿dónde tengo gran concentración de población? Justamente en toda esa zona. O sea, hombre, yo creo que conquistar la India, no. No, ¿para qué? Ya es demasiado grande, pero un imperio romano que se extienda hasta el Indo, o sea, Sí, me hasta acabo allí, de cargar así, de dos plumazos, uno a Mahoma y otro a Gengis Khan. Y a los unos. Y a los unos. Y a los unos y a los otros. No, y hay otra cuestión que es que si tienes un comercio fuerte desde ¿cómo se llama? Taprobane, en la isla esta que está abajo de la India, Ceilán. Ceilán. Taprobane creo que la llamaban ellos. Bueno, da igual. Pues si haces comercio por ahí con las especias y todo lo demás, es que te quiero decir, la chorrada de que muera o no muera Julio César te puede cambiar la historia del puñetero mundo. Cambiarla cambia seguro. Sí, no, pero porque muchísimo. pensarían que tenía todo lo que quería en su palacio, que estaba acostumbrado a una corte donde él tenía el Nilo, no tenía que moverse en ningún lado y tal, iba a tener la ambición para salir de ahí. Yo creo que Lo veo la más- ambición lo era veo la más madre. Lo veo más con Octavio, con Bruto Sí. o con Marco Antonio. Bien, vamos a Pero hacer Tesarión- una con Bruto, que Tesarión Bruto gana la... es el hijo es el nieto del abuelo rico que está tranquilamente en el Nilo, que no tiene que hacer absolutamente La nada. tercera generación que se Pues carga que- la empresa. Efectivamente. Bueno, es la tercera generación de la tercera generación, que son los Ptolomeos, que llevan allí sin hacer nada absolutamente, ni se sabe el tiempo. Hombre, pero digamos, yo creo que mamá era muy... Mamá estaba intentando... Mamá Cleopatra era muy... A ver, hijo mío, estaba yo quiero que tú intentando seas no le quitaran artista. lo que tenía y punto. Bueno, pero también era muy ambiciosa. Pero no sé, da igual. Pero si queréis exploramos, nos da tiempo a explorar un Marco Antonio. Ese Venga, actor. vamos, el último, vamos a explorar un Marco Antonio y con Marco Antonio acabamos, ¿vale? O sea, tenemos la idea de una primera opción que sería un César que sí termina Sí, victorioso joder, es su verdad. campaña contra los Siempre partos te toca lo mismo. y con Arabia. Y luego una continuación con un Cesarión Espera, no, heredero. que vamos a que hacer llega hasta historia. Viena. Vamos a hacer historia. ¿Historia? Porque si no, siempre estamos aquí con las ucronías. Venga. Y... Es que esto está muy bien para novela histórica. Pero la historia... Venga, Historia. Los viernes nos toca Ucrania. Pero desgraciadamente Julio César murió. Sí. Entonces, toda esta maravillosa historia que nos hemos montado, que nos daría perfectamente bien para trazar una novela histórica o crónica que saldría bestial. Sí. No sé cuál sería el título, pero en el título Cesarión iba a aparecer. El sur de Samarcanda. Sí, sí. Se iba a llamar al sur de Samarcanda. Otra sería si los romanos llegaron a América o qué hubiera pasado si Roma hubiera conquistado América. Pero el caso es Vale, que pero no. el caso es que no, es que a Julio César Hay nos lo asesinan. otra guerra civil a continuación. Y entonces hay otra guerra civil, pero vamos a ver, pero si Marco Antonio le hace un precioso discurso fúnebre, es de los suyos, ¿cómo termina liado con Cleopatra y peleando contra Octavio? Claro. Pues dicen que Octavio se quedó con la pasta que tenía Julio César preparada para ir a Partia y entonces eso ayudó, eso y que era el heredero único. Con lo cual Marco Antonio, que pensaba que iba a ser el heredero único, pues se quedó como un poquito descolocado. Entonces, claro, se junta... Bueno, Marco Antonio le declara la guerra a la República y la República manda un ejército comandado por los dos cónsules a luchar contra Marco Antonio en la frontera de la Galia. Y Augusto, que todavía se llama Octaviano, aunque él se hacía llamar Octaviano Divi Filius, hijo de Dios, porque Julio ya era Dios, dice, pues voy para allá a ver qué pillo y tal. Entonces va para allá y justo en la batalla Marco Antonio había ganado y los dos cónsules, uno estaba muerto y el otro moribundo. Entonces él se hace cargo, como el único que estoy aquí que sabe escribir, me hago cargo de este ejército y defiendo a la República. No, me voy a Roma y digo, o me hacéis cónsul o me voy con Marco Antonio.
Bueno, vale, te hacemos cónsul. Vale, pues me voy con Marco Antonio. Entonces se va con Marco Antonio también. Y estaba Marco Antonio con otro tío que se llamaba Lépido. Y le dice, ¿sabéis qué hizo mi tío abuelo? Pues se pusieron de acuerdo, Pompeyo, Craso y él, y gobernaron esto estupendamente. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Vale. Y entonces, ¿tú qué te pides? Marco Antonio dijo, yo Oriente, que es donde está la pasta, el oro, Egipto... Cleopatra, que la vi cuando estuvo en el Trastevere, hace unas fiestuquis estupendas. Y esto... Y Julio Lépido dice, pues yo España, que se come muy bien y tal, y la sangría y tal. Vale, pues muy bien, y pues yo me quedo con Occidente, con el medio, con África. Bueno, creo que África se la dieron a Lépido, pero bueno, Italia y tal y cual, la Galia y todo eso. Bien, estupendo, entonces se lo reparten, pero claro, aquí no había Julias por medio. Y aparte, quiero decir, a Roma le empieza a ir mal porque un hijo de Pompeyo se convierte en pirata. Y se convierte en pirata y se dedica a coger y a incautar todo el trigo que iba para Roma, con lo cual hay una hambruna de la leche. Augusto le dice a Marco Antonio, tío, échame una mano que yo no tengo flota, y tú sí. Ya, pero es que no me apetece echarte una mano porque si te va mal a ti, aunque se mueran de hambre todos los romanos, dirán que venga Marco Antonio y nos salve. Y entonces, bueno, pues al final, pues Augusto crea una plataforma propagandística de la leche para convencer a los romanos de que Marco Antonio no es romano. Y por lo tanto le podemos hacer la guerra sin que sea una guerra civil, porque la gente está hasta las narices ya de guerras civiles. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, hombre, está liado con Cleopatra, se ha casado con Cleopatra, ha tenido hijos con Cleopatra. Cleopatra es la reina de las bestias, ahí en vez de sus dioses tienen cabeza de animal. No podéis subir esta charla a YouTube. Se ha desromanizado. O sea, vas a conseguir que un ciudadano romano de repente ya no sea ciudadano romano, con lo cual eso no es una guerra civil. Claro. Lo cosifican. Se ha desromanizado. Lo cosifica del todo. Lo cosificas, claro. O sea, estos tíos son unos genios, los nuestros son Totalmente. unos puñeteros aprendices de no nada. No tienen ni puñetera idea. Hizo dos cosas Augusto curiosas. Una fue voy a hacer un juramento, voy a hacer un escrito por el cual todos los romanos del mundo tienen que jurar mi fidelidad a mí. Y antes de eso, para ir calentando el tema y que me O sea, juréis tú sigues fidelidad- dando ideas, macho. O sea, vamos de mal en peor. Sí. A ver, esto, por favor, ¿no hay alguna manera de que no lo vea nadie del PSOE? Sí, Y- ya. Si es que me da igual quién lo vea. Si es que si no es uno, va a ser el otro. Y dijo, ¿cómo hago muy popular esto de que Cleopatra es mala y tal? Y después voy a hacer una cosa que se llama tweets, pero lo voy a poner en monedas. Y entonces en la moneda pues distribuyo Sánchez guapo, digo, uy no, digo Cleopatra mala, Marco Antonio malo, tal. Y entonces, bueno, pues claro, la cosa llegó un momento en el que además Marco Antonio se casó con con Octavia, la hermana de Augusto, pero se divorció de ella. Y eso es otro craso error, porque Octavio metió esto dentro de su propaganda y dijo, ¿veis? Se ha divorciado de la romana Y se ha casado con quedado extranjera. con esta extranjera, la reina de las bestias. Claro, tú miras los dioses romanos y todos son seres humanos, pero miras a los dioses egipcios y pues no. Y entonces dicen que sacó en el templo de las Vestales se depositaban los testamentos y tal, y dicen que Augusto entró, fue Livia quien entró en el templo de las Vestales y sacó el testamento y lo leyó en el Senado. No se sabe si es de verdad lo que se leyó o no, pero digamos que fue Livia, la mujer de Augusto. Livia, la mujer de Augusto, que eso sí que fue un escándalo. Eso, ostras. Lo que disfruté yo viendo a la abuela Livia en Yo Claudio. Sí. Vaya pedazo de estadista. No era tan así, ¿eh? Pero... Pero en la serie queda estupendo. O sea, era Sí. más mala que Caín. Sí. O sea, cuando el pobre Claudio le pregunta, pero abuela, y también fulanito. Y la otra, también. Según uno detrás de otro. Bueno, y al final, ¿cómo consigue Y al final, Octavio? pues eso. Bueno, ¿qué pasó con Lépido? Pues Lépido, pues a raíz de, quiero decir, hubo al final una guerra contra los piratas de Sexto murió y Lépido dijo, coño, pues aprovecho esto y me quedo con los ejércitos de Sexto y me hago con el poder yo. Pero Augusto entonces ya Octavio estaba ya bastante
instalado en el poder, y cuando Lépido dijo, no, que es que yo quiero Roma, dijo, sí, tú aire. O sea, y entonces esto se fue a la porra Lépido directamente. Augusto le dijo que hasta aquí hemos llegado, o Octavio le dijo, hasta aquí hemos llegado, no te necesitamos, Lépido, nos quedamos con... Le sacamos de la ecuación y al final Y fue está Marco Antonio y yo. la guerra directa entre Octavio y Marco Antonio. Claro. ¿Por qué gana Octavio? Acción. O si lo prefieres, ¿tuvo alguna opción Marco Antonio de derrotar a Octavio? Yo creo que no. No, estaba literalmente en inferioridad. Yo creo que no. Sí, por una cuestión, porque es que Roma quiero decir, es lo que le pasaba a toda la gente que luchaba con Roma, y al año que viene vienen otra vez, y al año que viene vienen otra vez, el año que viene vienen otra vez. Un poco lo de quien domina Roma, domina el imperio. Sí. Yo Por creo lo menos en esta época primera Sí. etapa republicana. Luego Luego también- cuando entren los germanos ya es aquello otra cambia, cosa. el siglo III ya cambia. Ya, pero es que eso es otro ejército y otro imperio. Pero aquí también mucha gente le echa la culpa al final a Cleopatra, dándole la razón a la propaganda de Augusto, en el sentido que Cleopatra, como era quien pagaba, se instaló en el campamento, y es quien ella decía, no, yo es que tengo que estar en los consejos de guerra. Y los romanos, para un romano, que una mujer se vistiera de soldado era lo peor que podía hacer sobre la tierra. Era como castrarle a su marido, porque además era su marido. Entonces, quiero decir, para los romanos eso se veía muy mal. Y ella creía, dicen, que era porque era extranjera, y no era porque fuera extranjera, era porque una mujer vestida de hombre, militarmente hablando, no era admisible. Por muy diosa en vida que fuera. Y mamá iba a dejar a Cesarión sin ir de... Por cierto, ¿y a Cesarión cómo le matan? ¿O cuándo le matan? A Cesarión le mata a Augusto después, o sea, quiero decir, Augusto gana la batalla de Actium, esta que fue una batalla de mierda, pero le dijo a Virgilio Augusto, dijo, me vais a escribir Escríbeme esto, una cosa bonita. Lepanto. Sí, o sea, como Rocroi. Como Rocroi. Tú escríbeme uno de estos aquí que pase a la batalla de historia. narices Y como y tal. gané yo, además, Claro, y estupendo. Marco Antonio huyendo detrás de Cleopatra, espérame cariño, y abandonando a sus soldados y tal. Gran guerra, una batalla de mierda, 4 barcos y no pasó nada. Pero estos huyeron a Egipto sin ejército ya. Marco Antonio y Cleopatra y 4 gatos en un barco. Y entonces, pues claro, Augusto fue a Alejandría y dijo, a ver, ¿nos rendimos? No sé qué tal. Bueno, total, hubo ahí un lío, entonces... Marco Antonio salió a luchar y en teoría a morir con sus más fieles soldados contra las huestes de Augusto, de Octavio todavía, y cuando regresó a Palacio parece ser que le dijeron que la reina se había suicidado. Y entonces él se suicidó malamente, pero se murió. Y entonces, claro, Como la venganza de los Mendos. Que Menda los Mendos. dice, sabed que Menda mató a Mendo. Eso. Pues, y entonces esto, la Cleopatra, digamos que Augusto la quería condenar a muerte, pero quería que muriera de una manera que fuera claramente que se hubiera suicidado. Y entonces dicen que, bueno, que de ahí lo del áspid y todo eso, si fue verdad, que no sabemos, que ella se había encerrado en su tumba, y que por eso el otro se pensó que se había suicidado, y que le metieron, o se metió, o ordenó que la metieran una serpiente en la tumba, y que le pinchó y chimpún. Y se murió. Y ahí están. Y por cierto, algún día aparecerá la tumba de Cleopatra y de Marco Antonio. Aparecerá. Volvamos a Cesarión. Se Y nos acabaron. queda Cesarión. Nos queda Cesarión. ¿Qué entonces- tiene queda? Entonces, claro, Cesarión, Octavio es el único heredero y el único que puede decir esto es mío, todo, Roma, ahora ya es el mundo mío. Y soy el único descendiente de Julio César, pero soy adoptado, soy su sobrino nieto. Y hay un tío que de verdad es de su sangre y que, oye, ahora no, pero quién sabe si en un futuro va a Roma y dice, soy el hijo de César, y todo el mundo dice, como pasó con Hiram II aquí o Hixam, no sé, en Hixam Al-Ándalus. II, sí. Y quiero decir, y hace un montón de gente que se agarrota y al final la liamos, otra guerra civil, y ya no estoy para bromas, tal. Entonces, pues se encarga de que lo maten y chimpún. Dicen alguna leyenda que se fue a la India y que realmente no murió, que escapó a la India.
El caso es que en el Imperio no tenemos las poderes. Me da igual que me lo asesinen o que se exilie Se fue a Sandila. a la otra esquina del mundo conocido, Se fue a no, Samarcanda. no romano. Se afeitó la cabeza, se hizo monje budista y chimpún. Y hasta aquí, con el divino Julio asesinado, Marco Antonio suicidado, Cleopatra también, Cesarión sacado fuera de juego, llegó Augusto y se proclamó, le proclamaron Y emperador. le proclamaron Augusto. Le dieron Augusto. imperator, que era el mando oficial, y tribuno de la plebe. Por lo tanto, su figura fue sacrosanta. Y hasta aquí la parte histórica. Con lo cual, Digo, Paco, muchísimas gracias por... Rafa, muchísimas gracias. Por Amigos, esa muchísimas conferencia. gracias.